Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. El béisbol de las Grandes Ligas está dándole un último adiós al beisbolista mexicano Fernando Valenzuela. Y pasamos con María Antonieta Collins, que está en Los Ángeles con más del legado de esta leyenda. María Antonieta. Gracias, sí, así es, el legado de Fernando Valenzuela lo convierte aquel 1981 de su inicio en las Grandes Ligas en algo simplemente legendario. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos simplemente porque no solo ayudó a ganar la Serie Mundial de 1981, también fue el novato del año y fue el ganador del Cy Young. Además, a lo largo de su carrera, participó en 6 Juegos de Estrellas. Y en 2 ocasiones, Fernando el Toro de Chihuahua, México, ganó el Guante de Plata. Pero es Dulce Castellanos quien hace el repaso de esta vida verdaderamente de leyenda. Escuchen a este público, es algo increíble. Con su icónica manera de lanzar mirando al cielo, Fernando Valenzuela desató la Fernandomanía en el mundo del béisbol, dejando un inigualable legado que hoy está siendo celebrado tras su fallecimiento a los 63 años. Sus seguidores le han dejado decenas de muestras de cariño en el estadio de los Dodgers. Yo crecí en los 80 viendo a mi padre feliz porque Fernando lo hacía feliz. Con solo 20 años, el originario de Sonora, México, debutó para los Dodgers de manera impresionante en 1981. Obtuvo los premios de Cy Young al mejor lanzador y novato del año y ayudó a ganar la Serie Mundial. Así se convirtió en el único pelotero en recibir esos reconocimientos en una temporada. Fernando Valenzuela sin duda alguna es el mejor pelotero mexicano. Pero también dejó un gran impacto cultural. Fue el puente entre los mexicanos y los Dodgers, luego de que decenas de familias fueran desplazadas de la zona para construir el estadio. Puso en nombre arriba a los hispanos en tirar un juego perfecto, ser campeón y abrió muchas puertas. Conocido como el Toro Valenzuela, hoy lo recuerdan en su natal Sonora y en todo México, donde sus humildes inicios inspiraron a muchos. Nosotros éramos niños cuando estaba Fernando en su apogeo y todos los días íbamos a los Dodgers y muchos nunca habíamos visto el béisbol. Valenzuela fue parte del equipo de transmisión en español para los Dodgers durante más de 20 años, hasta que hace 3 semanas se retiró para cuidar de su salud. Aún se desconoce la causa de su muerte, pero la leyenda ya está siendo plasmada en Los Ángeles con varios murales en su honor, donde su memoria vivirá para siempre. Después de 43 años, los Dodgers nuevamente se enfrentarán a los Yankees en la Serie Mundial que inicia el viernes. Para el 1 de noviembre está programado el 6º partido, el día que Fernando Valenzuela habría cumplido 64 años. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y aquí, en el Chávez Rabín, como es el nombre verdadero del estadio de los Dodgers, la Fernandomanía se sigue expresando. No han dejado de venir y seguirán haciéndolo porque apenas se supo de su muerte, la consternación los invadió a todos. Pero Fernando Valenzuela logró esa vida de leyenda en el béisbol sin olvidar nunca sus orígenes humildes allá en Chihuahua, Sonora. Nuestro corresponsal, Jaime García, a lo largo de muchísimos años lo entrevistó y ahora hace un repaso de esos momentos de gloria de Fernando Valenzuela. Fue reconocido por presidentes desde Ronald Reagan hasta Andrés Manuel López Obrador. Fernando Valenzuela, el caballo de los caballos, el mejor pelotero, el mejor beisbolista de toda la historia de México. Fernando Valenzuela es el legendario pitcher quien en junio de 1990 lanzó un emocionante juego sin hits contra los Cardenales de San Luis, provocando que el famoso Vince Scully exclamara en su narración: "Si tiene sombrero, láncelo hacia el cielo", como una reverencia a lo que fue entre 1980 y 1997, una página de oro de las Grandes Ligas.
sombrero, throw it to the sky. A pesar de todos sus triunfos, Valenzuela nunca perdió la humildad. De las 171 victorias que tuvo en 17 temporadas, 141 que fueron con los Dodgers nada más. Entonces, bueno, eso ya es parte de la historia. Nadie se lo va a quitar, siempre va a estar ahí. Y su salida de las grandes ligas fue sin ninguna declaración de retiro, como nos explicó en marzo de 2023. Nunca anuncié mi retiro porque nunca sabes lo que pueda suceder, ¿no? A lo mejor el próximo año quería regresar. Hace 14 meses el Toro de Chaguaquila, Sonora, se veía fuerte y contento, jugando junto a otras leyendas del béisbol mexicano, con el entonces presidente de México. Y durante la declaración del día oficial de Fernando Valenzuela en Los Ángeles, justo cuando los Dodgers retiraron oficialmente el número 34 que vistió como lanzador estrella, en un inusual tributo para un pelotero que aún no ha sido elevado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Se merece estar allí, en verdad, porque lo que él hizo por el béisbol, ningún otro jugador lo hizo. Hace 22 días provocaba inquietud la ausencia de Valenzuela, después de 21 años como comentarista por radio de los Dodgers. Un día después el equipo anunciaba que había salido del palco de transmisión para enfocarse en su salud. Y ayer el dueño del equipo dio a conocer el fallecimiento del lanzador mexicano, sin revelar las causas. Pues, Jaime. Hoy estas flores precisamente detrás de nosotros muestran esa fernandomanía de la que tú hablabas, una muestra espontánea de millones de personas aquí en Los Ángeles que demostraron que Fernando Valenzuela fue el hombre que puso el nombre de Los Ángeles en el equipo de los Dodgers, haciendo esa conexión que los Dodgers hasta 1981 no habían tenido. Y la ironía, como decías, hoy se jugaba el tercer partido de esta serie mundial contra los Yankees, que serán nuevamente los enemigos de los Dodgers en la serie que comienza al día del mañana. Muchas gracias, gracias Jaime. Y antes de enviarles a ustedes una pequeña reflexión que me acaba de dar un aficionado. Me dijo, miren, en el 81, gracias a Fernando, ganamos la Serie Mundial. Ahora en el 2024, Fernando entonces estaba en la tierra, ahora en el 2024, que desde el cielo guía a los Dodgers al campeonato total. En paz descanse. Jorge, en paz descanse. Jorge Mighty, desde el estadio de los Dodgers en el Chávez Rabín, regresamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, María Antonieta, y sí, que en paz descanse esta gran leyenda del deporte. Cambiamos completamente de tema y les cuento que el general John Kelly se sumó a los exfuncionarios del gobierno de Donald Trump en criticarle duramente. En una serie de entrevistas con el New York Times, el ex jefe de gabinete de Trump dijo que este corresponde a la definición de fascista y sostuvo que Trump quisiera ser como los dictadores que admira. Pero Pedro Rojas nos tiene más. El general retirado John Kelly, quien sirvió por más de un año como jefe del gabinete del gobierno del expresidente Donald Trump, advierte que el candidato presidencial republicano desea ser un dictador. Certainly, the former president is in the far right area. He's certainly an authoritarian. Admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist. Kelly hizo sus afirmaciones en una entrevista con el New York Times y se suma a los distanciamientos de más de una decena de exfuncionarios del gobierno de Trump. La revista The Atlantic publicó un artículo asegurando que Trump dijo que necesitaba a los generales que tenía Hitler. Y Kelly enfatizó que Trump admira al ex dictador nazi. He commented more than once that, that Hitler did some good things too. And of course, if you know history, again, I think he's lacking in that. Stephen Chun, de la campaña de Trump Vance, rechazó las afirmaciones de Kelly y dijo que el general retirado está descontento porque ya no está cerca del exmandatario. Jaime Flores le resta importancia. El presidente Trump sigue tomando ventaja en las encuestas, sigue ganándose el apoyo de la gente y Kamala sigue perdiendo el respaldo particularmente de los hispanos y de los afroamericanos en esta contienda. De manera que pues nosotros no le vamos a dar ninguna importancia a esto. Ninguna, no la tiene. Y es que las declaraciones del general Kelly reviven los temores de algunos políticos sobre un posible retorno de Trump a la Casa Blanca. La vicepresidenta Kamala Harris aprovechó la declaración del general Kelly para impulsar su campaña a la presidencia. This is a window into who Donald Trump really is.
Esta es una ventana que nos muestra quién es realmente Donald Trump desde la perspectiva de quienes lo conocen bien y quienes trabajaron junto a él en la oficina oval, señaló. Harris tendrá un foro comunitario en Filadelfia esta noche. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Según la publicación de Atlantic, Donald Trump montó en cólera cuando se enteró de que la factura del funeral de Vanessa Guillén, la soldado hispana que fue acosada y asesinada en Fort Hood en el 2020, había costado $60,000. Dijo con groserías que no podemos publicar aquí, que eso cuesta enterrar a una mexicana. Ante esto, Mayra Guillén, quien es la hermana de Vanessa, le restó importancia al artículo de The Atlantic y dijo en redes que ella ya votó por Donald Trump. Y con menos de 2 semanas para el día de las elecciones, un gran número de votantes ya decidieron a quién quieren como presidente y emitieron su voto gracias a la votación temprana. Según datos de 47 estados y el Distrito de Columbia, más de 20 millones de boletas ya han sido procesadas. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Y las detenciones por cruzar la frontera de Estados Unidos de forma irregular cayeron un 7% en septiembre, llegando a su punto más bajo en los últimos 4 años. Pero como nos dice Reina Rodríguez, los migrantes continúan llegando a Texas pese a la intensa vigilancia policial y las estrictas medidas para evitarlo. La fuerte vigilancia en la frontera sur de Texas es evidente. Todos los días, una gran cantidad de unidades de la Policía Estatal se hacen presentes a lo largo del Río Grande para impedir los cruces ilegales. Toda la orilla está llena de mira y soldados también. Pero como nos muestra el sargento René Córdoba, en el área de Eagle Pass, los migrantes no desisten en su intento por llegar a Estados Unidos. Aquí es donde cruzan de aquel lado y se ponen ahí en la isla para cruzar para este lado. Los que logran ingresar tuvieron que recorrer hasta encontrar un punto donde no hay alambrado o cerca que los frene. Ellos están mirando, tienen los coyotes. En este rancho se van acumulando ropa, zapatos, botellas de aguas vacías, identificaciones y pulseras. Está todo organizado. Que según las autoridades portan los migrantes como si se tratara de una entrega de mercancía. Continúan cruzando estos grupos entre hombres, mujeres, familias, niños, muchos de ellos menores no acompañados por esta área de Eagle Pass, Texas. No pasaron hoy, fue temprano. El sector de Del Río, Texas, está experimentando un aumento en grandes grupos de solicitantes de asilo que intentan entregarse a la patrulla fronteriza. No todos corren con la misma suerte. Yo necesito llegar a Nueva York para que a mi hija me la operen. Esta mujer venezolana en el lado mexicano busca desesperadamente llegar a Estados Unidos. Ella tiene una válvula en la cabeza. Ella es operada las caderas. Ella junto a varios miembros de su familia lo intentaron, pero los soldados y las barreras se lo impidieron. Sí, porque yo nos entregar, pero uno nunca salió inmigración. Está difícil, pero no es imposible. Y a ver si no gana Trump, porque usted sabe que él es antimigrante. El futuro de la política de inmigración de Estados Unidos dependerá de los resultados del próximo 5 de noviembre, las decisiones del Congreso y las impugnaciones judiciales en curso. En Eagle Pass, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. American Airlines fue multada con $50 millones por no ofrecer sillas de ruedas a personas con discapacidades y dañar miles de esas sillas en un periodo de 5 años. American dice que ha hecho inversiones importantes para mejorar su manejo de las sillas de ruedas. Las autoridades federales lanzaron una seria advertencia del nuevo récord de inmigrantes que ingresó al país de forma irregular en los últimos años. Cientos de ellos podrían tener vínculos con la peligrosa banda venezolana, el Tren de Aragua, y al menos 30 estarían bajo la custodia de las autoridades migratorias. Peggy Carranza nos amplía desde la ciudad de Nueva York. Son más de 600 los inmigrantes que en el país tendrían posibles vínculos con la pandilla venezolana El Tren de Aragua, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional obtenidas por NBC. Unos 100 son supuestamente miembros confirmados, los demás son víctimas, testigos y posibles reclutas o auxiliares de la banda. Están ahora por el país entero. Y no estamos hablando de docenas, estamos hablando de cientos, sino miles de ellos. Los delitos vinculados al grupo son múltiples. 2 sospechosos fueron arrestados en relación con un asesinato en Connecticut. Un adolescente fue acusado de balear a 2 policías en Nueva York. En Colorado, un video mostró a hombres armados forzando puertas en un complejo de apartamentos. Y en Texas, el gobernador Greg Abbott los declaró una organización terrorista. El Departamento de Seguridad Nacional tiene una operación en curso para tomar medidas enérgicas contra los miembros de pandillas mediante la reinspección de ciertos individuos, dijo un vocero de la agencia. Ellos ya saben cómo trabaja el sistema y el sistema en muchas ciudades es si lo arrestan,
lo sueltan el mismo día. Tampoco ayudaría que el gobierno de Venezuela no coopera con el estadounidense y que algunos agentes dicen que hay poco control en la frontera sur. Viene huyendo uno se puede decir, de mucho terror de que está pasando en nuestros países y aquí, o sea, la delincuencia sigue. Según la policía de Nueva York, un grupo de niños migrantes de hasta 11 años de edad, la mayoría de Venezuela, que pertenece a una subdivisión del Tren de Aragua, ha sido responsable de robos armados en Times Square y Central Park. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Investigan un brote de E. coli en las hamburguesas de un cuarto de libra de McDonald's, mejor conocidas como Quarter Pounders. Esta contaminación provocó un muerto y por lo menos 49 personas han sido hospitalizadas. Luis Mejía tiene lo último sobre esta investigación. Los Centros para el Control de Enfermedades confirman que el último brote mortal de la bacteria E. coli se originó en los Quarter Pounders, las populares hamburguesas de McDonald's. La bacteria llevó a la hospitalización de por lo menos 10 personas en 10 estados del país, incluyendo la muerte de un anciano en Colorado. Los síntomas principales son diarrea y fiebre, y es peligrosa para los más vulnerables. Los pacientes que tengan problemas en su sistema inmune, sobre todo las personas mayores de edad, también las personas embarazadas pueden tener infecciones por listeria bastante severa. McDonald's ha quitado los Quarter Pounders de las áreas afectadas. La compañía cree que las enfermedades pueden estar relacionadas a la cebolla que se usó en las hamburguesas. It's important to note that the majority of states and the majority of menu items y quiere decir al público que el menú que ofrecen es seguro. Habiéndose retirado la carne contaminada del mercado, lo peor de la crisis puede haber quedado atrás. Pero los problemas para McDonald's van a seguir por un largo tiempo. Hoy sus acciones se desplomaron a niveles que no se veían desde la época de la pandemia. San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Y una mujer fue rescatada en Gaza luego de pasar 5 días bajo los escombros de un edificio que se derrumbó tras un bombardeo de Israel. En el video se puede escuchar a los rescatistas preguntándole si hay alguna otra persona atrapada, a lo que responde que su madre, pero que ella falleció. 12 personas se encuentran desaparecidas entre los escombros. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que Corea del Norte envió 3,000 soldados a Rusia. Lloyd señaló la gravedad y el impacto que tendrá en Europa la unión de las tropas norcoreanas en el bando ruso en la guerra contra Ucrania. Corea del Norte enviará un total de 10,000 soldados a Rusia para diciembre. Y entre las dramáticas experiencias que viven inmigrantes en el recorrido por la peligrosa selva del Darién, destaca un joven venezolano que se lesionó su pie cuando apenas iniciaba esta travesía. Exactamente, Pedro Ultreras lo encontró en su recorrido por esa jungla y ayudó al inmigrante herido para que recibiera atención médica. Vamos a ver. Si me quedo ahí, me muero, señor, me muero ahí. Desconsolado y dejado a su suerte, encontramos a este venezolano de 43 años llorando a un lado del río en el Darién. Es que lucha con corriente, piedra. Ernesto Apóstol tenía un hueso dislocado y el pie muy hinchado. Le era imposible seguir caminando. Si tú te un pie, nadie te va a ayudar. Le faltaban varios kilómetros para salir de la selva, pero no podía dar un paso más. Muchas personas se han muerto. Él llevaba 10 días en el Darién y 7 con su lesión, tras una caída en las montañas. Se sentía vivo de milagro. Carpas que veía, me metía, llovía y yo luchaba. Ya no tenía comida, las pertenencias las botó para aligerar el peso. Se apoyaba con 2 palos que recogió en la selva. Ernesto estaba física y emocionalmente derrotado, pero lo empujaban a salir los muertos que vio en el camino. Como 5. ¿Tenía miedo de quedar como ellos ahí? Sí. Para muchos migrantes el Darién es un cementerio sin cruces. Algunos salen horrorizados por los muertos que ven a su paso. Cuando yo vi los 2 muertos, eso me afligí totalmente. No se sabe cuántos migrantes han perecido en el Darién, pero se habla de cientos, quizás miles. Aquí es fácil desfallecer de cansancio. Cualquier corriente es una amenaza de muerte. Estas son de las áreas más peligrosas para los migrantes en esta parte del río porque ya llevan 3, 4, 5 días caminando, se le ve en el rostro un cansancio increíble y tienen que pasar estas corrientes. Y no es extraño encontrar restos de migrantes al caminar por la selva, como este fémur humano, parte de una pierna que encontramos al pie del río.
caigo para allá. Después de la entrevista con Ernesto, pedimos a unos lancheros que lo llevaran a recibir atención médica urgente. Para ellos es prohibido transportar migrantes, pero accedieron a nuestro pedido. Ernesto no hubiera sobrevivido mucho tiempo sin ayuda y en esas condiciones. Estaba demasiado mal, yo estaba luchando con mi vida. 4 días más tarde lo vimos de nuevo en Lajas Blancas, el campamento para migrantes más grande de Panamá. Era otro y estaba feliz. Volví otra vez a la nueva vida mía y a sonreír. Gracias a Dios, usted me ayudó. Pues nosotros como equipo todos hicimos lo que pudimos para que lo pudiera Y pasar. Dios lo va a ayudar a usted también. Ernesto se quedó a recuperarse en ese centro. Su intención es llegar a Houston para poder trabajar. En el Darién, Panamá, Pedro Ultreras, Univisión. Que salvar una vida, ¿no? Así es, un excelente trabajo de Pedro. Y bueno, como es el trabajo también de nuestra compañera Blanca Rosa Vilches, a quien queremos felicitar por ingresar al Salón de la Fama de los Radiodifusores de Nueva York. Por supuesto, Blanca Rosa Vilches es nuestra corresponsal nacional en Nueva York y una pieza fundamental de nuestro equipo por más de 30 años. Así que, Blanca Rosa, en nombre de todos nosotros, desde aquí, un gran abrazo y felicidades. Y toda mi admiración para ella. Gracias. Te veo esta noche. Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Bye.